Feliz día a todos los participantes de este tercer simposio de política y discurso. Agradezco a los organizadores la invitación a participar en este simposio y el subtítulo del mismo, Irrealidades y Ficciones, me permite compartir con ustedes parte del trabajo que estuve realizando el año pasado, 2020, cuando comenzó la cuarentena en Venezuela. Ese trabajo estuvo enfocado en hacer el seguimiento a los programas de televisión Cada Familia una Escuela. Por eso titulo la ponencia de hoy Cada Familia una Escuela y Realidad Educativa Venezolana durante la cuarentena. Esta presentación quiero organizarla en 5 momentos. Una primera parte para presentar la concepción y detalles técnicos generales de este programa de televisión. Después pasar a describir la estructura y el diseño instruccional de los programas. Eso me va a permitir destacar algunos errores detectados durante los programas y la distorsión de roles y responsabilidades que surgieron con esta programación. Ya para finalizar, quiero intentar responder con ustedes la pregunta ¿por qué ocurre todo esto? Es decir, los errores y las distorsiones, y llegar a algunas conclusiones y reflexiones finales. Los programas Cada Familia una Escuela están concebidos como televisión educativa, y es por eso que el Ministerio de Educación venezolano, desde la primera semana de la cuarentena, es decir, en tiempo récord, el Ministerio comenzó a ejecutar su plan educativo a través de unos programas televisivos de 1 hora de duración que llamó Cada Familia una Escuela. Estos programas se transmitían de lunes a viernes a las 10 de la mañana en el canal 8 en VTV, y después empezó también a transmitirse a las 2 de la tarde en TVS, el canal 2. Esto estuvo así durante el primer mes de la cuarentena, y ya para la 5ª semana de cuarentena existían 2 programas, uno en la mañana que estaba destinado a educación inicial y primaria, y uno en la tarde, a la 1 de la tarde, dedicado a educación media y educación técnica. Y se fueron sumando otros canales del Estado, por ejemplo, Vive, canales regionales como Telearagua, entre otros. En cuanto a la estructura y diseño general de los programas, en las primeras 4 semanas, en cada programa de 1 hora, se desarrollaba una clase que duraba de 5 a 10 minutos, y cada una de estas clases pertenecía a un nivel educativo o a una modalidad educativa. Estamos hablando de los niveles de preescolar, primaria, bachillerato o media, que incluye la educación técnica, y en cuanto a las modalidades, era educación especial y el uso de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Este tiempo de los 5 o 10 minutos se extendió después de la 5ª semana, porque entonces habían 2 programas, uno en la mañana para 2 niveles y otro en la tarde para los otros 2 niveles, o en este caso educación media y técnica. Algo importante, que cada nivel y modalidad tenía un docente o un profesor o una maestra que era el expositor o el presentador de los temas. El primer programa de Cada Familia una Escuela fue presentado por el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, y el resto de los programas casi siempre la bienvenida la daba Jorge Pérez, que es el viceministro de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo. Si tenemos que hablar de diseño instruccional, entonces tenemos que hablar de la planificación de los diferentes elementos que entran en juego en una clase. Y lo que pudo observarse en las primeras clases de
Cada Familia una Escuela es que ese diseño institucional era deficiente o casi inexistente. Es decir, no existe un diseño institucional de fondo que diera estructura, orden y coherencia a cada programa. No se evidencia claridad en las estrategias, actividades o recursos que apoye o amplíe el discurso del docente. Fíjense en esta lámina la escenografía creada como aula para la grabación de los programas. Y allí vemos a un docente que está sentado entre una pizarra y un escritorio, hablándole directamente a la cámara, inmóvil, sin hacer preguntas o sin plantear preguntas y respuestas, sin usar la pizarra, inclusive sin usar los materiales que tenía sobre la mesa. En ese mismo escenario se grabaron todas las clases de todos los niveles y modalidades. La profesora de preescolar quizás es la que más mostraba materiales, láminas, dibujos, y el profesor de las TIC siempre estaba acompañado de la computadora Canaima y allí mostraba cómo utilizar ciertos paquetes informáticos y hacer ciertas diagramaciones. Por supuesto que si hay fallas en la planificación, entonces surgen los errores. Y en los programas de Cada Familia una Escuela fueron muchos y muy graves los errores que se detectaron, tanto a nivel conceptual, procedimental como instruccional. Uno de los errores más evidentes se hizo con los docentes de primaria y de educación inicial, docentes con limitaciones de lenguaje. En el caso específico de los docentes de educación inicial, se usó excesivamente los diminutivos. Todo estaba planteado en términos de la hojita, el dibujito, el cuadernito, el lapicito. Y en el caso de bachillerato, es decir, educación media general y educación media técnica, también se detectaron errores, sobre todo en el área de matemática. Incluso en las redes sociales se hicieron virales muchísimos videos del profesor de matemática que allí aparecen en pantalla, cometiendo errores de cálculos, despejando mal, utilizando fórmulas con errores, etcétera. No voy a hacer una lista aquí de los errores porque creo que eso le corresponde a los especialistas en las diferentes áreas y niveles, pero sí, exactamente, a los especialistas les corresponde hacer el análisis de los programas, desnudar la falsedad de lo que se transmitió en esos programas, porque no hacerlo, quedarse callado y no comunicar esos errores es hacerse cómplice de justamente de los errores. Y de la mano con estos errores surgen las distorsiones de roles y responsabilidades. Cuando encontramos un programa titulado Cada Familia una Escuela, caben varias preguntas. ¿La escuela entonces acaso se traslada a la casa? ¿La casa, el hogar está equipada para convertirse en una escuela? Los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, quienes hacen vida en casa se convierten en docentes automáticamente. Ellos están preparados para asumir ese rol. Si le hacemos estas preguntas al ministro de Educación o a cualquiera de los personeros del gobierno, seguramente van a responder de manera positiva a cada una de esas preguntas. Pero yo respondo de manera negativa, porque mucho ayuda el que no estorba. ¿Y qué quiero decir con esa frase? Si alguien no tiene el conocimiento, no es especialista en las áreas, no sabe explicar, no tiene paciencia para enseñar, no se ha formado como docente, es mejor que no asuma ese rol. Hacerlo, convertirse en docente de manera inapropiada y desproporcionada,
puede generar confusión, temor o rechazo hacia el estudio, la asignatura o hacia la propia persona. Ese fue el escenario que sobre todo se apreció el año pasado, desde marzo hasta julio, con unos padres que no sabían qué hacer con los niños en la casa y que en muchos casos llegaron al maltrato, padres maltratando a los hijos. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Es decir, las distorsiones, los errores. Ante el panorama mundial, la pandemia, el coronavirus, comenzamos en Venezuela en marzo del 2020 la cuarentena y enseguida el Estado venezolano, el Ministerio de Educación, que poseía los recursos, elaboró unos programas televisivos en tiempo récord. El Estado venezolano y el Ministerio hizo lo que tenía que hacer. También es importante decir que en las universidades e instituciones educativas venezolanas existen los expertos educativos en diferentes áreas que pueden generar programas de calidad. Pero, ojo, ellos no fueron convocados, la gran mayoría no fueron convocados. Entonces, me pregunto y les pregunto, ¿por qué salen mal las cosas si tenemos los recursos y tenemos los expertos? Yo no voy a responder en este momento y de manera directa esta pregunta, pero sí quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos sucesos que nos van a permitir responder esta pregunta. En estos 22 años de gobierno bolivariano hemos presenciado muchas cosas en materia educativa. Hemos presenciado el abandono estructural de la escuela primaria y media, la distorsión de valores, el desprecio por la meritocracia educativa, la eliminación de asignaturas y contenidos, la prohibición de las pruebas de ingreso a la universidad, la imposición del libro único a través de la colección Bicentenario, la graduación de docentes en un año o en un año y medio a través de la micromisión Simón Rodríguez, el poder de los consejos comunales por encima de un director de escuela. Entonces, ante este panorama, podíamos esperar que los programas de cada familia, una escuela, fueran buenos, justos, académicos y de calidad. Mi respuesta es no. Y respondo de esta manera negativa porque todo esto forma parte de un plan. Los programas Cada Familia una Escuela forman parte de una política educativa que sabemos está basada en la manipulación y el control. Para finalizar, entonces debo decir que los programas de Cada Familia una Escuela fue la respuesta inmediata y oportuna que el Ministerio de Educación dio ante la cuarentena para garantizar la continuidad del año escolar 2019-2020. Pero lejos de producir aprendizajes significativos, hábitos buenos y una valoración del conocimiento, el Estado docente bolivariano se dedicó a través de estos programas a masificar el error y la mediocridad. Todo esto es un plan, forma parte de un plan, de una política educativa basada en la ideologización y el adoctrinamiento, de los cuales hemos estado hablando siempre en este simposio. Cuando hablamos de, en este caso, ideologización, estamos hablando de encubrir, ocultar, falsear la realidad. Y justamente el Estado venezolano, el Ministerio de Educación venezolano, ha creado o creó a través de estos programas un imaginario colectivo, una idea de eficiencia o calidad educativa que no es real, porque ya hemos visto los errores y, insisto, se ha extendido a través de estos programas la mediocridad educativa. Pero yo no quiero terminar de manera pesimista
esta ponencia, sino todo lo contrario, de manera optimista. Por eso digo que siempre tendremos fuerza y esperanzas para seguir luchando en procura de una educación de calidad. Quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Feliz día.